Hola chicos, hoy les traigo un tema muy importante que hay que hacerlo, por más que la mayoría ya los conocen, los vieron, la perspectiva de una calle. Pero por más que les parezca poco original, no importa, es un ejercicio que hay que hacerlo. Hay que tratar de hacerlo alguna vez porque nos sirve mucho para empezar a comprender y aprender bien la perspectiva cónica sobre todo. Igual solamente vamos a ver los conceptos más generales, yo haré un ejemplo. Al ejemplo lo voy a hacer con la computadora para que sea más didáctico y lo puedan entender, porque en realidad no voy a dar los pasos técnicos, pues simplemente voy a tratar de explicar los conceptos básicos, dar algunos consejos de cómo hacerlo por primera vez para entender un poco el sentido y lograr un ejercicio muy útil para la aproximación al tema de la perspectiva. Ya. Vamos a empezar con un esquema básico para entender la perspectiva desde lo más elemental. Una perspectiva cónica, que es una perspectiva de exteriores de una calle, una de las cosas más simples por donde se empieza a entender la perspectiva. Para comenzar a comprender, se tiene que empezar entendiendo el horizonte. El horizonte, que es una línea que separa el cielo de la tierra. Nada más que eso, nada más ni nada menos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos más o menos, pongamos tuviéramos la mitad de la hoja. De esta manera podríamos ya tener una sensación de que esto es cielo y esto es tierra. Esto ya es un principio básico de una perspectiva de exterior. La perspectiva exterior parte del principio del horizonte, que es esta línea que separa el cielo de la tierra. Una línea que la podemos dibujar negra para que sea más visible. Esta línea es la que separa el cielo de la tierra. Esta línea, por supuesto, no se ve como una línea negra en la realidad, pero para que la entendamos, la vamos a hacer así visible. Todo esto es el cielo y todo lo que esté acá abajo será tierra. ¿Qué es lo que está representado acá abajo? Un plano, pero un plano que está en perspectiva, un plano que está deformado. Lo podríamos representar así, un plano que está a lo lejos pequeño y acá cerca ancho. Entonces este plano es un plano que está en perspectiva. Lo que tenemos acá en naranja sería un plano que está en la misma posición, digamos, que el blanco que tenemos acá. Esta es la Tierra, que se representa como si fuera un plano. No es que yo sea terraplanista ni mucho menos, pero como estamos tan cerca de la Tierra normalmente, generalmente cuando nosotros vemos hacia el horizonte estamos muy muy cerca de la Tierra, entonces se la ve plana. Una de las cosas que puede variar mucho en cuanto al horizonte es la altura del horizonte. Va a variar siempre y cuando el observador esté más arriba o más abajo. Si el observador está subido a algún lugar alto, entonces probablemente se vea mucho más hacia abajo. Entonces la Tierra, la parte de abajo, se verá más. Si nosotros nos subimos al cerro acá de San Javier, por ejemplo, y miramos hacia la ciudad, vemos mucho hacia abajo. Por lo tanto, el horizonte se representa más arriba. Si estamos parados directamente a una altura media, generalmente se hace el horizonte un poco más abajo, está alrededor del medio. Y si nos agachamos, ponemos muy bajos, cerca del suelo, acostados o algo así, lo que más se va a ver es el cielo. Entonces la línea de horizonte estará ubicada por debajo. Nos va a dar la sensación de que estamos muy 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 bajos y entonces casi todo lo que veamos lo vamos a ver hacia arriba. Entonces pasemos al segundo tema. Tenemos el horizonte, el cielo y la tierra. Aquí vamos a ver algunas cosas. Primero, el camino que vamos a representar, la calle que vamos a representar, es una calle geométricamente ideal. Va a ser totalmente recta y va a estar apoyada en una superficie totalmente plana. Si aquí tuviéramos irregularidades del terreno, si hay lomadas, por ejemplo, no se va a ver de la misma manera, sino que la calle se haría ondulada y no podríamos representarla como vamos a hacer. Pero si la calle estuviera apoyada en una superficie totalmente plana, en una llanura, lo que sucede es que estas líneas horizontales, estas líneas verticales, supongamos que nuestra ruta, vista desde arriba, nuestra ruta sería algo así. Si nosotros tuviéramos una calle que de arriba se vería así, o sea, gris con unas líneas amarillas en el medio, y esta calle, como ya dije, que está en una superficie totalmente plana, o sea, esta superficie es totalmente plana, y se va alejando hacia el horizonte, se va alejando a la distancia, por lógica, esta calle se vería muy ancha aquí adelante, y mientras más se aleje, más angosta. Pero ¿cuánto más angosto? Hay un error muy común en algunos dibujantes, principiantes, que hacen, por ejemplo, así. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de esta calle? El problema de esta calle es que, si bien si está planteada la perspectiva, está apoyada en el plano, el tema es que esta calle se ve muy ancha en el horizonte, o este horizonte está muy cercano, por ejemplo, entonces no sería el horizonte de la Tierra, sino sería una especie de lomada o algo que lo tenemos muy próximo, porque para que se vea lejos, lejos, tiene que ser muy, muy pequeño. Tan pequeño que normalmente se representa como un punto. Esta calle debería llegar hasta un punto, debería tener un punto. Entonces, la perspectiva de la calle correcta es esta, hacia un punto. Acá abajo será ancho y allá arriba será un punto. La calle siempre sobre el horizonte en un punto. Este punto tiene un nombre, técnicamente se llama punto de fuga, porque de ahí se fugan todas las líneas. Y por eso también es cónico, porque se va dando en forma de cono hacia el punto de fuga. Todo se va a proyectar, todo lo que vaya en paralelo a esto, como estas dos líneas son las paralelas, van hacia ese punto. Por ejemplo, si nosotros queremos representar las líneas amarillas,
Ven como la calle ahora sí da la sensación de perspectiva. Y solamente hablamos de la calle. Esta calle la representamos el máximo acá abajo, puede ser más ancha o más angosta, eso también se calcula. En realidad, una de las cosas que se aprende cuando se hace perspectiva es que todas las medidas se toman desde el cuadro, el que enmarca a la perspectiva. Pero bueno, vamos aprendiendo algunas cosas, vamos de a poco. Primero, lo primero que vimos hoy es que en la perspectiva de exteriores arrancamos del horizonte, que es la línea que separa el cielo de la tierra. En segundo lugar, todo lo que está en el plano, apoyado en el plano, se proyecta hacia el horizonte, y si está en paralelo se proyecta hacia un punto, todo. Por ejemplo, si esto fuera una avenida y aquí hubiera otra calle o una autopista y hubiera otra ruta, esa ruta se proyectaría al mismo punto de fuga. Y entonces la ruta del otro lado de la calle, se vería más o menos así. Entonces tendríamos una autopista y de los dos lados estaría la ruta, ¿se entiende? Por otro lado, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el punto de fuga puede estar en el medio, o puede estar más a la izquierda, o más a la izquierda, o más a la derecha, indistintamente. Siempre que esté en el horizonte. Si nosotros estamos de frente, estamos en el medio de la ruta y estamos mirando hacia adelante, ¿dónde va a estar? Estará exactamente de frente a nosotros, ¿ven? Ahora da la sensación que estamos exactamente en el medio. Si nosotros venimos por el carril de la derecha, venimos en nuestra moto, en nuestro auto venimos manejando normalmente el carril de nuestra derecha, lo que va a estar exactamente arriba de nosotros va a ser el punto, estará exactamente arriba de nosotros. Entonces así se ve la ruta si nosotros vamos en nuestro sentido. Si viniéramos contramano, aquí en Argentina, por lo menos no en Inglaterra, porque del otro carril se vería de este lado, ¿ven? Eso sería contramano. O si miramos para atrás desde un auto. Porque del punto de vista, el punto de vista nuestro va a hacer que varíe dónde se ubica el punto. Lo importante es representar la ruta. Yo les recomiendo aquí al medio, para que sea más sencilla, representamos la ruta plana en el piso, en el horizonte plano. Y ahora vamos a ver qué más podemos representar. Todo lo que está horizontal y proyectado hacia la distancia va a ir proyectado hacia el punto de fuga, no importa que esté abajo o arriba. Bien, entonces todo lo que esté proyectado hacia la distancia se va a proyectar hacia el punto de fuga. ¿Qué pasaría si nosotros queremos hacer un elemento vertical? Yo quiero hacer un poste de luz. Supongamos un poste. El poste de luz lo voy a poner aquí adelante, ¿verdad? Este poste de luz lo pongo aquí adelante, un poquito afuera de la ruta. Yo quiero que haya postes de luz que vayan al lado de la ruta hacia la distancia. ¿Cómo sé dónde tienen que ir los postes de luz? Simple. Voy a dibujar una línea en la altura. Voy a dibujar una línea a la altura máxima hacia el punto de fuga, exactamente al punto de fuga, y una línea mínima donde está la base del objeto. Vamos a tener la altura de este poste de luz, y entonces todos los postes de luz que queramos poner van a ir en esa misma altura. Un dato muy importante: el poste de luz que hagamos, todos los postes de luz que hagamos tienen que ser perfectamente verticales. Lo que mucha gente hace, un error que comete mucho la gente cuando empieza a trabajar con perspectiva, es hacer que los objetos verticales se inclinen. Es muy común ver en gente que no tiene mucho conocimiento a cometer ese error. Tratemos de evitarlo. Todo lo que es vertical sigue siendo vertical, no se va a inclinar. Esto es porque lo hacen perpendicular, porque se guían de la línea que está inclinada, la línea de base, entonces les cuesta romper el ángulo y entonces les cuesta mantener la vertical. Pero los objetos que están verticales siempre tienen que estar verticales, igual que los horizontales que estén a la misma distancia. Los objetos que se van a modificar y se van a hacer oblicuos son los que se proyectan, los que se van hacia la profundidad. Por ejemplo, en este caso la altura, pero no la vertical. La vertical no se va a modificar por la distancia. De esta misma manera podemos hacer árboles al costado o los distintos elementos de grano. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos, por ejemplo, este arbusto a la distancia, si nosotros tenemos este arbusto a la distancia y queremos hacer varios arbustos en perspectiva, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Vamos a tomar una línea de base y una línea de altura, la altura de este objeto. Vamos a poder hacer varios, por ejemplo. Pero hay otra cosa muy importante en la perspectiva, que es la superposición. La superposición es cuando los objetos
se yuxtaponen, también se dice, queda uno tapando parcialmente a otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este objeto está tapando un poco a este otro objeto porque está más cerca porque al estar más cerca también y en la línea de visión va a tapar al otro objeto. Entonces esto también es una herramienta muy común y muy importante a la hora de dibujar perspectiva. Usar la superposición o yuxtaposición de elementos. Vamos a tener más sensación de perspectiva. Con este criterio básicamente, sin medir distancia ni cuánto tiene que achicarse o a qué distancia se ubica cada cosa, simplemente con el criterio del que todas las líneas de la calle van a ir hacia el punto de fuga y todas las medidas de altura de los distintos objetos que midan aproximadamente lo mismo también van a ir al punto de distancia, vamos a generar, y con las fotos que yo les voy a compartir, vamos a tratar de generar esta perspectiva de una calle de exterior, primero porque es más simple, y después le vamos a agregar todos los detalles que queramos. Al cielo lo pintamos casi sin necesidad de tener en cuenta la perspectiva. Si quieren pueden hacer superposición, algunas nubes más cercanas aquí arriba. La nube también se puede hacer en perspectiva, pero la perspectiva de la nube será un poco diferente porque las nubes son muy distintas en cuanto a forma. La sensación de superposición también se puede dar en el cielo o en los objetos. Así que con libertad pueden basarse en fotografías, hacer cada uno un esquema respetando estos criterios. El punto de fuga, los objetos más cercanos, más grandes, los objetos más lejanos, más pequeños, y con libertad lo pintan como quieren, lo hacen con los materiales que quieren, inclusive si quieren hacerlo en la computadora también se puede hacer. Por supuesto, todas estas líneas de construcción se van a borrar después, solamente dejan las que tengan que ver con los objetos que dibujan. Espero que hayan aprendido, que les sirva, que les salgan dibujos muy buenos y que den esa sensación de profundidad realista que es la que busca la perspectiva. Bueno, espero que se haya entendido. De todas maneras, hagan todas las preguntas que quieran aquí en los comentarios, comenten, me mandan las imágenes por favor para que yo las vea. Es un tema complicado, es un tema que lleva su tiempo de comprender. Espero que los consejos básicos que les haya dado hoy les sirvan, les haya parecido interesante, entretenido y que hayan aprendido, por supuesto. Espero que nos veamos pronto, que Dios los bendiga. Un abrazo, saludos a las familias y bendiciones.